Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde la lección número 23. Antes de dar inicio a esta lectura, te invito a que te suscribas a este canal. Sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos nuestros y regálame un like para seguir estando en esta plataforma. El tema del día de hoy es Todos somos misioneros. El anuncio del Evangelio hasta el confín del mundo obliga a todo cristiano. Esta continúa de la lección 22 de Aes Gentes Divinitus. El artículo 2. La predicación del Evangelio y la reunión del pueblo de Dios. Evangelización y conservación. El punto 13. Donde quiera que Dios abre la puerta de la palabra para anunciar el misterio de Cristo a todos los hombres, confiada y constantemente, hay que anunciar al Dios vivo y a Jesucristo enviados por Él para salvar a todos, al fin de que los no cristianos, abriéndoles el corazón al Espíritu Santo, creyendo, se conviertan libremente al Señor y se unan a Él con sinceridad, quien por ser camino, verdad y vida, 1 de Juan 14:16, satisface todas sus exigencias espirituales, más aún las colma hasta el infinito. Esta conversión hay que considerarla ciertamente inicial, pero suficientemente para que el hombre perciba que arrancando el pecado está en el misterio del amor de Dios, que lo llama a iniciar una comunicación personal consigo mismo en Cristo, puesto que, por la gracia de Dios, el nuevo convertido emprende un camino espiritual por el que, participando ya por la fe del misterio de la muerte y de la resurrección, pasa del hombre viejo al nuevo hombre perfecto según Cristo. Trayendo consigo este tránsito un camino progresivo de sentimientos y de costumbres, debe manifestarse con sus consecuencias sociales y desarrollarse poco a poco durante el catecúmeno, que quiere decir conservar. Catecúmeno es el converso que persevera en su instrucción, siendo el Señor al que confía blanco de contradicción. El nuevo convertido sentirá con frecuencia rupturas y separaciones, pero también gozo que Dios concede sin medida. La iglesia la iglesia prohíbe severamente que nadie se obligue o se induzca o se atraiga por medios de indiscretos y abrazar la fe. Lo mismo que vindica enérgicamente el derecho a que nadie sea apartado de ella con vejaciones inicuas. Investíguese los motivos de la conversión y, si es necesario, purifíquense según la antiquísima costumbre de la Iglesia. El catecumenado e iniciación cristiana. El punto 14. Los que han recibido de Dios por medio de la Iglesia la fe de Cristo sean admitidos con ceremonias religiosas o catecumenados, que no es una mera exposición de dogmas o preceptos, sino es una formación noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Iniciense, pues, los catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en los tiempos sucesivos. Introduzcanse en la vida de la fe y de la liturgia en la caridad del pueblo de Dios, libres luego por los sarmientos de la iniciación cristiana del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo. Reciben el espíritu del Hijo de adopción y asisten con todo el pueblo de Dios al memorial de la muerte, de la resurrección del Señor. Es
de desear que la liturgia del tiempo cuaresmal y la Pascua se restaure de forma que preparen las almas de los catecúmenos para la celebración del misterio pascual, en cuyas solemnidades se regenera para Cristo y por medio del bautismo. Pero esta iniciación cristiana durante el catecumenado no debe preocuparla solamente los catequistas y sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles y en modo especial los padrinos, que de suerte se sientan los catecúmenos ya desde el principio, que pertenecen al pueblo de Dios. Y como la vida de la iglesia es apostólica, los catecúmenos han de aprender también a cooperar activamente en la evangelización y edificación de la iglesia con el testimonio de la vida y la profesión de la fe. Expónganse por fin claramente en el nuevo código el estado jurídico de los catecúmenos, porque ya están vinculados a la iglesia, ya son de la casa de Cristo y con frecuencia ya viven una vida de fe, de esperanza y de caridad. En el artículo 3, la formación de la comunidad cristiana en el punto 15, el Espíritu Santo, que llama a todos los hombres a Cristo por la siembra de la palabra y proclamación del Evangelio, y suscita el homenaje de la fe a los corazones cuando engendra para una nueva vida en el seno de la fuente bautismal a los que creen en Cristo. Los congrega en el único pueblo de Dios, que es el linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición, una de Pedro 2:9. Los misioneros, por consiguiente, cooperadores de Dios, subsisten tales comunidades de fieles que, viviendo conforme a la vocación a la que han sido llamados, ejercen las funciones que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y real. De esta forma, la comunidad cristiana se hace signo de la presencia de Dios en el mundo, porque ella, por el sacrificio eucarístico, incesantemente pasa con Cristo al Padre. Nutrida cuidadosamente con la palabra de Dios, da testimonio de Cristo y por fin anda en la caridad y se inflama del espíritu apostólico. La comunidad cristiana ha de establecerse desde el principio de la tal forma que es posible sea capaz de satisfacer por sí misma sus propias necesidades. Esta comunidad de fieles, dotada de la riqueza de la cultura de la nación, ha de arraigar profundamente en el pueblo. Florezcan las familias hinchidas en el espíritu evangélico y ayúdenseles con escuelas convenientes, eríjanse asociaciones y grupos por los que el apostolado seglar llene toda la sociedad del espíritu evangélico. Brille por fin la caridad entre los católicos de los diversos ritos. Cultívese el espíritu ecuménico entre los neófitos, neos, nuevo, que fuis nacido sin el catecumenado. Es el que persevera en su instrucción y preparación hasta recibir el bautismo. A partir de este momento es neófito, un recién nacido a la fe de la gracia. Para que recién debidamente que los hermanos en la fe son discípulos de Cristo, regenerados en el bautismo, partícipes con ellos a los innumerables bienes del pueblo de Dios. En cuanto lo permitan las condiciones religiosas, promuévanse la acción ecuménica, de forma que, excluyendo todo indiferentismo y confusionismo, como enumeración insensata, los católicos colaboren fraternalmente con los hermanos separados, según las normas del decreto sobre el ecuménico, en el común confesión de la fe en Dios y en Jesucristo delante de las naciones, en cuanto sea posible, y en la cooperación en asuntos sociales y técnicos y culturales religiosos colaboren por la causa de Cristo, su común Señor,
que su nombre los junte. Esta colaboración hay que establecerla no solo entre las personas privadas, sino también a juicio del ordinario. El ordinario es el que otorga las órdenes sagradas, esto es el obispo. Del lugar entre las iglesias o comunidades eclesiásticas y sus obras, los fieles cristianos, consagrados entre todas las gentes de la iglesia, no son distintos de los demás hombres, ni por el régimen, ni por la lengua, ni por las instituciones políticas de la vida. Carta de Diogneto 5. Por lo tanto, vivan para Dios y para Cristo, según las costumbres honestas de su pueblo. Cultiven como buenos ciudadanos verdaderas y eficazmente el amor a la patria, evitando enteramente el desprecio de las otras razas y nacionalismo exagerado y promoviendo el amor universal de los hombres. Para conseguir todo esto, son de grandísimo valor y dignos de especial atención los laicos, es decir, los fieles cristianos que, incorporados a Cristo por el bautismo, viven en medio del mundo. Es muy propio de ellos, imbuidos en el Espíritu Santo, el convertirse en constante fenómeno para animar y ordenar los asuntos temporales según el Evangelio de Cristo. Sin embargo, no hasta en el pueblo cristiano esté presente y establecido en un pueblo, ni que desarrollen el apostolado del ejemplo. Se establece y está presente para anunciar con su palabra y con su trabajo a Cristo a sus conciudadanos no cristianos y ayudarles a la recepción plena de Cristo. Ahora bien, para la implementación de la Iglesia y en el desarrollo de la comunidad cristiana son necesarios varios ministerios que todos deben favorecer y cultivar diligentemente con la vocación suscitada entre las mismas congregaciones de los fieles, entre los que se cuentan las funciones de los sacerdotes, de los diáconos y de los catequistas y la acción católica. Prestan asimismo un servicio indispensable los religiosos y religiosas con su oración y trabajo diligente para enraizar y asegurar en las almas el reino de Cristo y ensancharlo más y más. Constitución del clero local. En el punto 16, hablando de la constitución del clero local, la Iglesia da gracias por muchas alegrías, por la merced inestable de la vocación sacerdotal que Dios ha concedido a tanto joven de entre los pueblos convertidos recientemente a Cristo. Pues la Iglesia profundiza sus más firmes raíces en cada grupo humano. Cuando las varias comunidades de fieles tienen de entre sus miembros sus propios ministros de la salvación en el orden de los obispos, de los presbíteros y diáconos, que sirven a sus hermanos. De qué suerte que las nuevas iglesias consignan paso a paso con su clero la estructura diocesana. Todo lo que ha establecido este concilio sobre la vocación y formación sacerdotal. Obsérvense cuidadosamente en donde la iglesia se establece por primera vez y en las nuevas iglesias. Hay que tener particularmente en cuenta lo que se dice sobre la necesidad de armonizar íntimamente la formación espiritual con la doctrinal y la pastoral, sobre la vida que hay que llevar según el modelo del Evangelio, sin consideración de provecho propio o familiar, sobre el cultivo del sentimiento íntimo del misterio de la Iglesia. Con ello aprenderán maravillosamente y a entregarse por medio al servicio del cuerpo de Cristo y a la obra del Evangelio, al unirse con su propio obispo como fieles cooperadores y a colaborar con sus hermanos. Para lograr este fin hay que ordenar toda la formación de los alumnos a la luz del misterio de la salvación como se expresa en la Escritura.
descubran y vivan este misterio de Cristo y de salvación humana presente a la liturgia. Armonicen según las normas del concilio estas exigencias comunes de la formación sacerdotal, incluso pastoral y práctica, con el deseo de acomodarse al modo peculiar da pensar y proceder del propio país. Abracen pues y avívense las mentes de los alumnos para que conozcan el bien y puedan juzgar la cultura de su pueblo, conozcan claramente en sus disciplinas filosóficas y teológicas las diferencias y semejanzas que hay entre las tradiciones, la religión patria y la religión cristiana. Atiendan también la formación sacerdotal, a las necesidades pastorales de la región. Aprendan los alumnos la historia, en fin, y el método de la acción misional de la Iglesia y las especiales condiciones sociales, económicas y culturales de su pueblo. Edúquense en su principio el ecumenismo y prepárense convenientemente para el diálogo fraterno con los no cristianos. Todo esto exige que los estudios para el sacerdocio se hagan en cuanto sea posible la comunicación y convivencia de su propio pueblo. Cuídense también de la formación en la buena administración eclesiástica, incluso económica. Elíjanse además sacerdotes idóneos para que después de alguna experiencia pastoral realicen estudios superiores en las universidades, incluso extranjeras, sobre todo de Roma y otros institutos científicos, para que la Iglesia jóvenes puedan contar con elementos del clero local, dotados de ciencia y de experiencia convenientes para desempeñar cargos eclesiásticos de mayor responsabilidad. Restáurense el orden del diaconado como estado permanente de la vida según la norma de la Constitución de Iglesia, donde lo crean oportuno las conferencias episcopales. Pues parece bien que aquellos hombres que desempeñan un misterio verdaderamente diaconal o que predican la palabra divina como catequesis o que dirigen en nombre del párroco o del obispo comunidades cristianas distintas, a que practiquen la caridad en todas las obras sociales y caritativas, sean fortalecidos y unidos más estrechamente al servicio del altar por la imposición de las manos, transmitida ya desde los apóstoles, para que cumplan más eficazmente su misterio por la gracia sacramental del diaconado. La formación de los catequistas. En el punto 17, digna de alabanza es también esta legión tan benemérita de la obra de las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y mujeres que, llenos del espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la prolongación de la fe y de la Iglesia. En nuestros días, el oficio de los catequistas tiene una importancia extraordinaria, porque resultan escasos los clérigos para evangelizar tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral. Su educación, por lo consiguiente, debe efectuarse y acomodarse al progreso cultural de tal forma que pueden desarrollar al mejor posible su cometido agravado con nuevas y mayores obligaciones como cooperadores eficaces del orden sacerdotal. Multiplíquense, pues, en las escuelas diocesanas y religiones en el que los futuros catequistas estudien la doctrina católica, sobre todo en su aspecto bíblico y litúrgico, y el método catequítico con la práctica pastoral, y se formen en la moral cristiana, preocupados practicar sin cesar la piedad y la santidad de vida.
Hay que tener además reuniones y cursos en tiempos determinados en los que los catequistas se renueven en la ciencia y en las artes convenientes para su misterio y se nutra y robustezca su vida espiritual. Además, hay que procurar a quienes se entreguen en entero a esta obra una condición de vida decente y la seguridad social por medio de la justa remuneración. Es de desear que se provea de un modo congruente, adecuado a la formación y sustento de los catequistas con subsidios especiales de la consagrada Congregación de Propaganda Fide, propagación de la fe. Si pareciere necesario y oportuno fundese una obra para los catequistas, además las iglesias reconocerán agradecidas la obra generosa de los catequistas auxiliares, de cuya ayuda necesitarán. Ellos presiden la oración y enseñan en sus comunidades. Hay que atender convenientemente a su formación doctrinal y espiritual. Incluso es de desear que donde parezca oportuno se confiere a los catequistas debidamente formados misión canónica en la celebración pública de la acción litúrgica, para que sirvan de la fe con más autoridad delante del pueblo. La promoción de las vidas religiosas. En el punto 18, promuévase ligeramente en la vida religiosa desde el momento de la implementación de la Iglesia, que no solamente proporciona la actividad misional, ayudas preciosas y enteramente necesarias, sino que por una o más íntima consagración a Dios, hecha en la iglesia íntima, claramente también la naturaleza íntima de la vocación cristiana. Esfuércense por institutos religiosos que trabajan en la implementación de la iglesia, en exponer y comunicar según el carácter y la idiosincrasia de cada pueblo, las riquezas místicas que están totalmente llenas y que distinguen la tradición religiosa de la iglesia. Consideren atentamente el modo de aplicar la vida religiosa cristiana, las tradiciones ancestrales y contemplativas cuyas semillas había Dios ejercido con frecuencia en las antiguas culturas antes la proclamación del Evangelio. En las iglesias jóvenes hay que cultivar diversas formas de vida religiosa que presentan los diversos aspectos de la misión de Cristo y de la vida de la iglesia, y se entreguen a variadas obras pastorales y preparen convenientemente a sus miembros por cumplirlas. Con todo, procuren los obispos en las conferencias que las consagraciones que tienen los mismos fines apostólicos no se multipliquen con detrimento de la vida religiosa y del apostolado. Son signos de especial mención de varios esfuerzos realizados para arraigar la vida contemplativa, por la que unos, reteniendo los elementos esenciales de la institución monástica, se esfuerzan en implementar la riquísima tradición de su orden, y otros vuelvan a las formas más sencillas del antiguo monacato. Procuren todos, sin embargo, buscar la adaptación oportuna de las condiciones locales. Bueno, conviene establecer por todas partes de la iglesia nueva la vida contemplativa, porque pertenece a la plenitud de la presencia de la iglesia. En el capítulo 3, la iglesia particulares, incremento de la iglesia de jóvenes. En el punto 19,
La obra de la implementación de la Iglesia en un determinado grupo de hombres consigue su objetivo determinado cuando la congregación de fieles, arraigada ya en una vida social y confirmada de alguna manera a la cultura del ambiente, disfruta una cierta estabilidad y firmeza, es decir, está provista de cierto número, aunque insuficiente, de sacerdotes nativos, de religiosos y seglares, se ve dotada de los misterios e instituciones necesarias para vivir y dilatar la vida del pueblo de Dios bajo la guía del obispo propio. En estas iglesias, jóvenes de la vida del pueblo de Dios debe ir madurando y por todos los campos de la vida cristiana que hay que renovar según las normas de este concilio. Las congregaciones a fieles con mayor conciencia cada día se hacen comunidades vivas de la fe, de la liturgia y de la caridad. Los laicos, con su actuación civil y apostólica, se esfuerzan en establecer en la sociedad el orden de la caridad y de la justicia. Se aplican oportuna y prudentemente los medios de comunicación social. Las familias, por su vida verdaderamente cristiana, se convierten en semilleros y apostolado seglar y de vocación sacerdotales y religiosas. Finalmente, la fe se enseña mediante una catequesis aprobada, se manifiesta en la liturgia desarrollada conforme el carácter del pueblo y por una legislación canónica oportuna, se introduce en las buenas instituciones y constituciones locales. Los obispos, justamente con su presbítero, imbutidos más y más en el sentir de Cristo y de la Iglesia, procuran sentir y vivir con toda la Iglesia. Consérvase la íntima unión de las iglesias jóvenes con toda la Iglesia, cuyos elementos tradicionales deben asociar a la propia cultura para aumentar con influvio, es decir, irradiación mutua de fuerzas la vida del cuerpo místico. Por ello, cultívense los elementos teológicos, psicológicos y humanos que puedan conducir al fenómeno de este sentido de comunicación con la Iglesia Universal. Pero estas iglesias, situadas con frecuencia en las regiones más pobres de la orbe, se ven todavía muchas veces en gravísima penuria de sacerdotes y en la escasez de recursos materiales. Por ello, tienen una suma necesidad de que se continúe la acción misional de toda la Iglesia, les suministre los socorros que sirvan sobre todo para el desarrollo de la iglesia local y para la madurez de la vida cristiana. Ayuden también la acción misional de las iglesias fundada hace tiempo, que se encuentran en cierto estado de retroceso o de debilitamiento. Estas iglesias con todo organicen un plan común de acción pastoral, las obras oportunas para aumentar el número, juzgar con mayor seguridad y cultivar con más eficiencia las vocaciones para que el clero diocesano y los institutos religiosos de forma que puedan promover a sí misma poco a poco y ayudar a otros. Actividad misionera de las iglesias particulares. En el punto 20, como la iglesia particular debe de presentar lo mejor que pueda a las iglesias universal, conozca muy bien lo que ha sido enviada también en aquellos que no creen en Cristo y que viven en el mismo territorio. Para servirles de orientación hacia Cristo con el testimonio de la vida de cada uno de los fieles y de toda la comunidad. Se requiere además el misterio de la palabra para que llegue a todo el evangelio. El obispo, en primer lugar, debe de ser heraldo de la fe que lleven nuevos discípulos a Cristo. Para cumplir debidamente este sublime encargo, conozca íntegramente las condiciones de su rey y las íntimas opiniones de sus conciudadanos acerca de Dios, advirtiendo también cuidadosamente los cambios que han producido las urbanizaciones, las migraciones y el indiferentismo religioso. Emprendan fervorosamente los sacerdotes nativos la obra de la evangelización en las iglesias jóvenes.
trabajando a una con los misioneros extranjeros, con los que forman un presbítero aunado bajo la autoridad del obispo, no solo para apacentar a los fieles y celebrar el culto divino, sino también para predicar el evangelio a los infieles. Estén dispuestos y cuando se presente la ocasión, ofrezcan con valentía a su obispo para emprender la obra misionera en las regiones apartadas y abandonadas por la propia diócesis y en otras diócesis. Inflámense en el mismo celo los religiosos y religiosas e incluso los laicos para con sus conciudadanos, sobre todo los más pobres. Preocúpense las conferencias episcopales de que en tiempos determinados se organicen cursos de renovación bíblica, teológica, espiritual y pastoral para que el clero, dentro de las variedades y cambios de vida, adquieran un conocimiento más completo de la teología y de los métodos pastorales. Por lo demás, obsérvense reverentemente todo lo que ha establecido este concilio, sobre todo el derecho del misterio de la vida y de los presbíteros, presbyteriums ordinis. Para llevar a cabo esta obra misional en la iglesia particular se requiere ministerios idóneos o ministros idóneos que hay que preparar a su tiempo de modo conveniente a las condiciones de cada iglesia. Pero como los hombres tienen cada vez más a reunirse en grupos, establezcan las normas comunes para entablar diálogos con estos grupos. Si en algunas regiones se hallan grupos de hombres que se resisten a abrazar la fe católica porque no pueden acomodarse con la forma especial que hayan tomado allí la iglesia, se desea que se les atienda particularmente hasta que puedan juntarse con una comunidad todos los cristianos. Cada obispo llame a su diócesis a los misioneros que la sede apostólica puedan tener preparados para este fin o recíbanlos con el buen agrado y promueva eficazmente sus empresas. Para que este celo misional florezca entre los nativos del lugar, es muy conveniente que las iglesias jóvenes participen cuanto antes activamente en la misión universal de la iglesia, enviando también ellos misioneros que anuncien el evangelio por toda la tierra, aunque sufran escasez del clero. Porque la comunión de la iglesia universal se establecerá en alguna forma cuando también ellas participen activamente del esfuerzo misional para con otros pueblos. Hermanitos y hermanitas, hemos terminado la lectura del día de hoy. Antes, sin despedirme, de pedirte que te suscribas a este canal y sobre todo comparte este tema con algunos hermanitos nuestros. También regálame un like, es decir, regálame un me gusta. También te deseo que estés muy bien y esta lectura la ofrecemos a Dios nuestro Señor para que nos vea con ojos de misericordia a todos aquellos que están enfermitos, que están en casita, que tienen algún problema económico, un problema sobre todo a veces de enfermedades muy limitadas. Entonces pues a ellos con todo el cariño se les ofrece esta lectura. Entonces, pues en el nombre de Dios, tengan un hermoso y espectacular día. Hasta pronto.